Pues buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos todos a esta sesión de Alma, ayúdame. Hemos estado unas cuantas semanas en una jornada intensa y todavía quedan unas cuantas más. Ya estamos caminando acompañando a Jesús en la cuarta hora. Entonces, pues hoy Lupita va a tener a bien la introducción y ya entonces pues seguiremos compartiendo. Buena tarde o noche para ustedes. Ahora nos ha tocado en fecha la cuarta hora, que es otro de los milagros. Y a veces no lo vemos así, ¿verdad? Vemos los milagros del anciano u otros milagros eucarísticos y no vemos realmente la Eucaristía como un gran milagro. Dios que se ha transmutado en materia, en vino y en pan. Y luego que nos dice a través de las lecturas de María Valtorta, complementando con Luisa, y que entendemos también lo de Luisa o lo de María Valtorta por el cruce de información a leer entre ambas, ¿verdad? Lo que lo que han escrito sin poner a la par a Luisa con María Valtorta, porque Luisa pues es lo que el Señor le escribe en su alma. Eh, Estamos para este día con, digamos, las siguientes etapas. En la introducción, hacer los comentarios para que ustedes comenten qué les ha parecido. Y en la segunda fase, Mirta va a hacer una presentación sobre la Eucaristía y las preparaciones eucarísticas y luego sobre algunas lecturas que les traemos, ¿verdad? Ya Mercedes nos pone también la 15-20 y pues esperamos que la jornada sea muy enriquecedora para cada uno de nuestras almas y que la participación de ustedes sea abundante, recordando especialmente yo, ¿verdad? Las indicaciones que nos hace Gaby. Eh, Así es que damos paso a la segunda parte, que es escuchar sus comentarios sobre qué ha dicho a su alma el Señor en esta cuarta hora. Es tanto lo que nos ha dicho que no hayamos por dónde empezar, ¿verdad? Si quiere podemos leer una lectura y O si entonces quieren, les comparto unas tres cositas de mi parte y ujú, después pasamos a la siguiente, ¿verdad? Etapa. Eh, a mí, escuchar del Señor el cierre de la cuarta hora en María Valtorta eh, me dejó algunas cosas que uno las lee y cuando las vuelve a leer le suenan de otra manera, ¿verdad? El, la importancia de la oración de su madre, que nos destaca que el ángel que aparece en Getsemaní no es un ángel que le mandó Dios Padre, así por él mismo, ¿verdad? Sino que ahí explica que las oraciones de su madre hacen que su padre mande ese ángel, o sea, la Virgen lo pidió. Era tanta la inseparabilidad que así como el Señor sintió el abandono, también nuestra madre igualmente lo vivió. Y como se preguntan los apóstoles en un momento dado, ahí en la lectura, ¿verdad? Y ella lo sabrá todo, le dicen, ¿verdad? Y el otro contesta, lo sabe todo, todo, ¿verdad? Eso, eso me, eso me, eso me impactó. Y para no tomarme yo sola el tiempo, lo segundo que me impactó
es escuchar del Señor otro sufrimiento que se agrega, porque se acuerdan de esa lectura aparece Luisa, que el Señor le dice a Luisa que los tres dolores que él ha tenido, el primero es sentir a su madre todo lo que sufrió, y de los corazones ingratos y de los corazones obstinados. Pero aquí nos está diciendo otro sufrimiento que realmente tuvo, a medida que nos está diciendo que desde ahí comenzó él ya a morir. Y, y eso me impacta porque el peso del pecado frente a Dios es tremendo. Él siempre decía, la podredumbre que siento, ¿verdad? La náusea que me da el pecador. Pero aquí nos dice lo que sintió por tener a la par al traidor, sentarse con el traidor, creo que hasta darle la hostia, darle el pan y el vino al traidor como que era uno de los demás para protegerlo, ¿verdad? Entonces esas, digamos, fueron algunas de las cosas que quisiera destacar. Carlos. Sí, yo quisiera leer, tengo el libro, ¿no? Este lo leí varias veces y subrayo muchísimo yo porque hay cosas que son extraordinarias. Y en esto que voy a leer ahora tengo crucecitas por todos lados. Y dice, estamos hablando, por supuesto, de las horas de la pasión, la cuarta hora. Y en este libro sería la página 19, en este libro de Ujú, las 24 horas. Y dice esto, ¿qué pasa? Son verdaderas locuras, verdaderos excesos. Un Dios que crea no el cielo o la tierra, sino a sí mismo. ujú, Y donde, dentro de la materia pilísima de un poco de pan y un poco de vino. ujú. Eso a mí me dice, pues, me dice tanto que me deja sin hablar también, ¿no es cierto? La iglesia nos ha enseñado que Dios es el creador y nosotros somos creados. Eso me parece que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Todos lo hemos escuchado de los sacerdotes, de la iglesia, pero que yo sepa, un Dios que crea no el cielo, la tierra, sino a sí mismo. Quiere decir que acá nos está diciendo que Él se creó a sí mismo en la materia del pan y del vino. Pero creo que está diciendo más que eso también, ¿no es cierto? Muchísimo más que eso. Porque Él se crea a sí mismo en nosotros, yo creo. Y corríjanme ustedes si yo me voy por las ramas, ¿no? Pero yo creo que en el hombre Él se crea a sí mismo. Se crea a sí mismo y ahí tiene su cielo Él, en nosotros. Primero en el primogénito, por supuesto, Jesús, su Hijo, el Verbo encarnado. Ahí crea a Jesús, ¿no es cierto? Pero estamos ahí nosotros también, y eso lo ha dicho varias veces Mirta y Guadalupe, yo he estado escuchando eso. Eso es, y Mercedes también estoy seguro
que lo ha dicho. Estamos nosotros ahí siempre. Por eso el giro es realmente algo muy, pues, algo muy real. Fuimos creados de esa manera. Estamos ahí para girar, para celebrar, para sufrir también por los que necesitamos sufrir, ¿no es cierto? Por el ser humano que ha perdido el rumbo de su vida, el norte de su vida, ¿no es cierto? La estrella. Pero estamos ahí nosotros, estamos en esta materia. La materia no es solamente el pan y el vino, la materia somos nosotros. Y yo veo eso en esto que acabo de leer, y me asombra mucho porque, como dije, hemos aprendido muy bien la diferencia entre el creador y la criatura. Eso lo hemos aprendido. Yo he leído eh, Santo Tomás de Aquino, y hay un libro que es Dios y después hay otro libro que es la creación. Son dos libros diferentes, ¿no es cierto? Es decir, hay una diferencia, pero acá él nos está diciendo que él se crea, dice, un Dios que crea no el cielo o la tierra, es decir, sí, crea al cielo y la tierra también, ¿no es cierto? Pero dice, no ya a eso, sino a sí mismo. Y ahí está, para mí concuerda esto con esa palabra que dice, son verdaderas locuras, ¿no es cierto? Porque nos debe de impresionar de esa manera, es una locura realmente, pero excesos de amor, ¿no es cierto? Que Él quiera eh, hacerse en nosotros. Eso es lo que yo veo, ¿no? Él quiere hacerse en mí, Él quiere hacerse en Mercedes, en Guadalupe, en Leticia Ramírez, en Marijovi. Él quiere hacerse en nosotros, quiere crearse en nosotros. Y a mí eso me toca el corazón porque que un Dios tan hermoso, tan perfecto, ¿no? Quiera crearse en nosotros. Quiere decir que ahí, pues, estoy seguro que estoy bien en esto, en decirlo, tenemos que hacernos nada, ¿no es cierto? Porque tenemos que darle mucho espacio para que haga su obra, pero Él no nos va a quitar todo, porque ese poquito de nosotros, ese poquito, vale mucho para Él. Vale tanto que Él se da en nosotros, se crea en nosotros, en ese poquito que somos. Eso es lo Gracias, que... gracias, Bueno, Carlos. gracias. Sí, ciertamente este es quizás el nudo central de la lectura, ¿verdad? Que en esta cuarta hora, él lo dice por sí mismo. Es otro milagro, ¿verdad? Dos milagros que nadie puede hacer, ni nada pudo hacer, ni nadie pudo hacer, ¿verdad? Resucitar porque se resucitó a sí mismo, y la hostia porque él, como lo dice aquí, ¿verdad? Se creó a sí mismo. Pero dos párrafos más abajo, donde dice Padre Santo, gracias te sean dadas,
nos dice un par de cosas que van contestando algo de lo que nos estaba mencionando Carlos. Dice que, en primer lugar, nos confirma que se encarnó para venir a salvar a sus hijos, pero ya sabemos que ese no fue el objetivo primero, sino que fue el recuperar el reino. Pero lo segundo que nos dice, cada una de las hostias para continuar su salvación y ser vida de cada uno de mis hijos. No, no se está creando, sino que está haciendo que nosotros tengamos esa vida divina que habíamos perdido también. Y dice, mira, oh Padre, pocas horas me quedan de vida. ¿Cómo tendré corazón para dejar los huérfanos? Y más abajo, donde dice, te suplico que yo permanezca en cada hostia, nos lo vuelve a confirmar, ¿verdad? Para hacer vida de cada uno y poner en fuga a sus enemigos y ser su luz, fuerza y ayuda. De otra, de otra manera, ¿a dónde irán? Entonces, entendería que lo que nos está diciendo es poner de su vida, no crearnos, porque ya estábamos, ¿verdad? Creados cuando creó Adán, sino que eh, vino, y no para crearse él, sino que acuérdense que son dos voluntades que se unen, ¿verdad? Entonces, no es, al crearse significaría que todo queda solo él y nada de la criatura, y no es así, ¿verdad? Entonces, lo que nos está confirmando aquí es la vida divina que, que nos está ayudando para tener vida en él, en cada uno de sus hijos. Eso es lo que podría comentar yo, ¿verdad? O sea, el objetivo de la hostia era para dar esa vida a cada uno, poner en fuga a los enemigos, dar luz, fuerza y ayuda. Mercedes. A mí me llama mucho la atención, mucho, un poquito más adelante, cuando él habla de cuál es el trabajo que hace en la hostia consagrada, desde la mañana hasta la noche. Forma continuas cadenas de amor, que es todo libro de cielo, también se puede decir, porque el libro de cielo es un desahogo de amor completo. Pero él se quedó, como bien dijiste, Guadalupe, para también hacernos vida. Y la Eucaristía es medio, como la vida en la divina voluntad es medio, para formar esa vida divina. Así que es hermoso esa parte, pero cómo el ser humano pues echa mal esas cadenas de amor y cómo dice que por la fuerza se liberan del amor que él mismo está haciendo, atando con su amor a ellas y las almas se deshacen de ese amor y lo hacen pedazos. Entonces él quiere unirnos a él y el hombre se desata. No, yo no quiero, yo me voy y hago mi voluntad. Aquí nos lo está diciendo claro y lo estamos viendo. Entonces queda torturado, en delirio, porque tiran al vacío el trabajo que él había hecho, Ujú. que de por sí, como dijimos, es un milagro. Él se puso ahí para que nosotros lo tuviéramos siempre, para que pudiéramos formar esa vida en él. Y sin Y ese embargo, siempre es bien grande, ¿verdad? Porque ah, aquí nos lo dice que tiene las hostias consagradas que habrá hasta el fin del mundo. así mismo es, así mismo es. Entonces yo nombré la 15:20, que es la que habla de los tres panes, porque hay una partecita que dice, y mi vida sacramental, en esa lectura del volumen 15, la lectura 20,
de mayo 2 de 1923. Dice en el párrafo 2, dice, un poquito avanzada la lectura, dice, y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el Padre nuestro, esto es la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Así que nosotros damos ese fruto completo que el Señor espera. O sea, nosotros, las almas que queremos llegar a vivir en la divina voluntad, le estamos dando al Señor lo que el Señor quiere y espera de esa misma vida sacramental. La esencia de que se quedó ahí para darnos vida, pero no puede tener esa vida hasta que no vivamos plenamente en su voluntad, hasta que no lo conozcamos, no solamente en su humanidad, sino en su divinidad. Y aquí nos lo está diciendo claramente. Entonces no es todo la Eucaristía, como no es todo la redención. Aquí está claro, nos lo está enfatizando esos tres panes. Y pone primero el pan de la voluntad, luego pone el pan eucarístico y luego pone el pan material. Y así lo debemos entender. Entonces, a mí me llama la atención porque pues yo siempre me cuestionaba porque había una lectura que Luisita le decía a Jesús, y ahorita me vas a decir que, que el vivir en tu voluntad va más allá de recibirte sacramentado o algo así. No me acuerdo la lectura, pero esa lectura yo se la cuestioné al doctor Tomasini porque yo soy persona de vida eucarística y a mí eso me llamaba la atención. Entonces el doctor Tomasini me dijo, no, ahí está el Señor, su cuerpo, alma, sangre y divinidad, se quedó y es medio como es medio la divina voluntad. Pero lo destacable aquí es que Él se quedó ahí, el Verbo Eterno se quedó ahí y también concurrió el Padre y el Espíritu Santo y se quedaron ahí como también la depositaria de la vida sacramental, nuestra Madre Santísima, se quedó ahí, que no hemos hablado de ella, y la 1440, que está precisamente en las lecturas que debemos haber meditado y rumiado un poco, está también, que habla de nuestra Santísima Madre como depositaria de la vida sacramental. Entonces, quiere decir que en virtud de esa voluntad divina, es que concurren los tres y se quedan en la Eucaristía permanentemente. Entonces el Señor hace ese sacrificio tan enorme de quedarse prisionero en la Eucaristía como medio. Pero entonces el Señor se vale de estos escritos para que el hombre conozca verdaderamente por medio de qué se quedó ahí. O sea, nos está expandiendo el conocimiento de Él mucho más allá para que nosotros podamos entender lo que significa recibirlo en la Eucaristía. Señores, cuando recibimos la Eucaristía, recibimos todo Dios. Por favor, no lo hemos entendido. Recibimos todo Dios. Y aquí el libro de cielo nos dice, eres mi alimento, hazme vida. Porque tú me das vida, porque me recibes, yo te doy, me dono, tú me recibes, pero dame a la vez esa correspondencia de amor y de vida, que la podemos entender con la misma voluntad, con estos escritos. Porque sí se entendía, o sea,
vamos a decir, un alma que no conoce y que quiere vivir en santidad humana, sí entendía muy bien cómo los santos, al recibir al Señor, entendían muy bien imitar su vida, su humanidad. Muchos hicieron muchísimos prodigios, pero en virtud a lo que conocían de la voluntad divina. Entonces ahora el Señor se está dando completo con estos escritos de voluntad divina, se da completo. Ya no solamente es es como que te doy algo, como los dones del Espíritu Santo, que te doy ¿verdad? Como unos caramelitos, digo yo. Te doy algo y tú lo vas asimilando, pero ahora te estoy dando todo yo te lo estoy donando. Entonces estos escritos nos ayudan a comprender la importancia de la Eucaristía. O sea, el Señor se quedó ahí porque por su propia voluntad Él así lo quiso hacer. ¿Para qué? Porque yo parto y me voy. Hay otra lectura bellísima que les voy a decir, esa de parto y me voy. Ay, Dios mío, la apunté por algún lado por aquí. Es de los 30 y pico también. Pero es la parto y me voy, la 35-30 de enero 24 de 1938. Y la 36-26 de agosto 21 de 1938. Ahí te explica la diferencia entre ostras sacramentales y lo que son las hostias vivas en el divino querer. Bellísima, pero van de la mano. O sea, nosotros, mucha gente dice, no, pero que no, tenemos que entender que van de la mano. O sea, es como las tres grandes obras de Dios: creación, redención y santificación. No podemos separarlo, tenemos que tenerlos unidos porque tienen un propósito, una razón de ser. Si leen esa de parto y me voy, esa que les dije de los volúmenes avanzados, nos podemos dar cuenta así porque el Señor explica por qué se quedó en la Eucaristía y por qué al mismo tiempo partió al cielo. No nos da tiempo de profundizar mucho en eso, pero si tienen oportunidad de leer esas lecturas, son bellísimas y nos ayudan a entender, porque muchas veces dicen, no, pero que el vivir en la divina voluntad, que es aparte, que la Eucaristía, no, precisamente le estamos dando vida, porque el Señor quiere que al recibirlo nosotros le demos vida. Nosotros somos hostias vivas. Pero ¿en virtud de qué? En virtud de esa misma voluntad divina que fue la que hizo que el Padre y el Espíritu Santo concurrieran con el Hijo para quedarse ahí como una muestra de desahogo de amor divino, para que nosotros aprendamos que Él está ahí para nutrirnos, pero Él quiere que también recibir a cambio esa correspondencia, el nutrirse Él mismo. Y Libro de Cielo nos enseña cómo vamos a nutrir al Señor, cómo vamos a amarlo, como Él merece ser amado. Porque, pues, lógicamente nos enseña a amar como Dios nos ama. ¿En virtud de qué? De su voluntad. Pero no podemos separar una cosa de otra. O sea, y esto es algo bien importante porque a veces los sacerdotes como que dicen, no, pero en la Eucaristía, no, la Eucaristía tiene un valor y una importancia, pero tenemos que darle la importancia de qué fue en realidad el motivo por el que se quedó ahí. ¿Lo hemos entendido, lo hemos comprendido o podemos con estos escritos ampliarlo y saber por virtud de qué se quedó ahí? Por virtud de darnos vida divina. ¿En virtud de qué? De la vida en la divina voluntad. Gracias. Más, Mercedes, en esta 15-20, Ujú. en, eh, bueno, como en un tercio del párrafo 2, dice algo bien importante. Padre, si no he dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental. Correcto.
Entonces allí nos damos cuenta de qué Ujú, gran compromiso tiene la criatura de estas generaciones, ¿verdad? Porque no solamente es hacer la vida divina, sino que también para que los frutos de su vida sacramental puedan ser realizados, porque si no, eso de estar preso allí, que las ujú, cadenas se le rompen, que sus dardos se quedan a medio camino y no puede dardear, ¿verdad? Todo lo que nos dice, prisionero en esos hierros y todo lo demás que eso conlleva. Pero si no hay divina voluntad, tampoco tiene frutos. Así es que he ahí la importancia, ¿verdad? Y siempre, como él dice, cuál es eh, su lo primero que hubo, como dice la Virgen, ¿verdad? Yo no es porque sea inmaculada, es porque hice la voluntad todos los días de mi vida y en cada momento, ¿verdad? Gracias, Mercedes. cómo Eh, no. si les parece, pues Mirta nos tiene dos cosas que compartir, una parte de una presentación y unas lecturas para que al verlas y todo continuemos conversando alrededor de esos temas. Solo una pregunta, es que alcancé a escuchar el año 1928, pero ya no supe qué lectura dijo Meche. Es la del volumen 35, la lectura 30 de enero 24 de 1938. Entonces mencioné también la del volumen 36, la número 26, de agosto 21 de 1938. Ahí nos está hablando, es bastante 2636, perdón que estoy escribiéndolo, 2636. 36, 36, 26. Ujú. Estas son de los últimos volúmenes, pero las encontré importantes porque la primera, la 35-30, es esa que le digo parto y me quedo. ¿Por qué me quedé en la Eucaristía y por qué a la misma vez fui al cielo? O sea, estoy prácticamente en los dos sitios y la razón por la que eso se da, pero como son larguitas y son profundas, pues hay que rumiarlas poquito a poco. La del 36-26, esa nos está diciendo la diferencia entre lo que son las hostias sacramentales y las hostias vivas en el divino querer, que hay una, denota una cierta diferencia. Entonces, pues me llaman la atención, son de volúmenes avanzados, pero son preciosísimas, son largas, pero vale la pena rumiarlas porque son bellísimas y creo que nos dan una enseñanza maravillosa y y van de la mano, volvemos a lo mismo, o sea, no es descartar una cosa por poner otra o lo que sea, que a veces en la iglesia tienen perspectivas distintas y no nos entienden, no. No, no, no. Tenemos que unirlo porque el Señor hace todo perfecto, perfecto, de una manera tan hermosa para que nosotros podamos vivirlo y comprenderlo. Porque es que yo he tenido la experiencia esa de que, pues, de que nos dicen, me dicen, el libro de cielo es como si fuera otra Biblia y ustedes quieren traer otra Biblia y, y quieren traer otras cosas y entonces uno tiene que estar profundizando en todas estas cosas. Lo mismo sucede con la Eucaristía. Ay, no, pero que la Eucaristía, no, pero es que yo no le estoy restando importancia a la Eucaristía. Tú estás muy, muy equivocado con eso. No has entendido nada de lo que yo quiero transmitir. Sí, porque es así, porque el centro de la vida de la Iglesia Católica es la Eucaristía y lo que siempre nos han fundamentado es la redención y la salvación. Tres cuartas partes de las veces no nos han llevado más allá. Entonces, yo creo que es importante porque el Señor nos quiere llevar al mero, mero origen y el mero, mero origen radica en la voluntad de Dios. Y ya, Gracias, Mercedes. pero les invito a que la lean poquito a poco y hagan, ¿verdad? Su lectura, su meditación, su rumiarla, y nos demos cuenta, empaparnos, porque no es, no, por favor, o sea, yo les digo a los sacerdotes, no, no, es que no es menospreciar la Eucaristía, no, no, Padre, no, no, ni para nada, Dios me libre. Si yo soy la primera que estoy aquí para recibir al Señor, pero
es que entiendan el valor, la importancia y la relación tan hermosa, porque yo digo que es como pedagogía, una enseñanza divina particular. Y no podemos, una cosa va de la otra. Y esta cuarta hora es bellísima y tiene unas maneras de nosotros para reparar bellísimas, pero me extendería demasiado y ya todos ustedes las han rumiado y requete rumiado, o sea que saben de lo que yo estoy hablando. Y quiero darle, pues, la oportunidad a todos los demás que puedan participar. Gracias, Mercedes. Marijovi, Pues algo muy sencillito lo que voy a comentar, porque realmente todo lo que ha dicho Mercedes, pues creo que ha dicho todo y más. En realidad es que es triste ver con los sacerdotes lo que pasa, ¿no? Pero pues es que ni la conocen, o sea, no lo conocen. Y, y, y en ocasiones, bueno, tienen desconocimiento, sobre todo los sacerdotes diocesanos, al menos aquí en mi país, que ay, no tienen ni idea, pueden revolver hasta lo que es la digestión con algo que no tiene nada que ver con la parte espiritual. Es terrible, pero así suele suceder, ¿no? Entonces, pues nada, era lo único que quería comentar y pues sobre todo darle la gran importancia, el gran valor a la vida, a percibir a Jesús, a hacerle caso, porque Él está esperando que estemos ahí constante y continuamente en las horas de la pasión, acompañándolo y reparando por todo lo que nosotros mismos hacemos y ahora sí que un, dos, tres por mí, por todos, nada más. bueno, a reparar mucho, ¿verdad? Mirta, si quieres. No, que en este caso, mis hermanos, lo que debemos de hacer es pedir el reino, ¿verdad? Incesantemente, pedir el reino incesantemente para todos, porque estamos en un proceso sí, el reino está confirmado en Luisa, pero todavía no está extendido. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros es pedir el reino incesantemente para todos, pero principalmente para nosotros también, ¿verdad? Y esa pedir incesantemente lo que hace es que ensancha nuestras almas. Y al ensanchar nuestras almas, esa alma se va preparando para recibir ese don de la divina voluntad. Y al recibir ese don de la divina voluntad, eso se extiende por donde quiera. Entonces, solamente tengamos ese martirio de atención continua en pedir el reino incesantemente, es todo. Con respecto a lo que don Carlos estaba conversando, ah, déjenme ver si les puedo poner una imagen. Primeramente preguntarnos qué fue lo que hizo Jesús en el momento de crearse a sí mismo. ¿Por qué Él hizo eso? Esa es la primera pregunta que pudiéramos hacer, ¿verdad? Pues es para reparar al Padre por todos los sacrilegios, por todas las deudas de amor, por todo, desde el primer hombre hasta el último. Entonces el Padre queda rehecho en Jesús cuando Él se crea a sí mismo. Pero Jesús queda sufriente, queda maltrecho. Entonces, por eso es que Él nos dice que lo recibamos en su humanidad, en su divinidad y en su divina voluntad. ¿Por qué? Porque al recibirlo en su humanidad, lo que estamos haciendo es quitando la nuestra y tomándola de Él. Y haciendo eso, lo que sucede es que yo me estoy uniendo, el alma que está haciendo eso, se está uniendo a la divina voluntad para hacer lo que la divina voluntad hacía en los actos de Jesús, en ese acto de comulgarse a sí mismo. ¿Y qué hacía la divina voluntad en ese acto de comulgarse a sí mismo? Pues estaba poniendo todos los sufrimientos de Él
estaba poniendo todos los ofrecimientos de él, todos los ofrecimientos que Jesús le hacía al Padre. Por eso el Padre queda rehecho. Y entonces me uno también a la divinidad, porque lo que la divinidad hacía era recoger todo lo que la divina voluntad hacía para ponerlo en el trono celestial. Entonces, eso es lo que el alma hace cuando comulga a Jesús. Es quitarse del medio, es tomarlo de Jesús, tomar lo que la divina voluntad hizo en ese momento y seguirá haciendo eternamente, que era todos los actos que Jesús estaba haciendo en ese momento. Lo que hacía era reparar al Padre, darle en honor al Padre, la gloria y demás. O sea, para eso nosotros comulgamos. Entonces, comulgamos no solamente porque es alimento nuestro, sino que ahora nosotros nos convertimos en alimento para Él, porque es un acto divino que se está realizando en ese momento. Y lo que se genera es un movimiento trinitario, es un girar, el Padre dándose al Hijo, el Hijo correspondiéndole al Padre y el Espíritu Santo procediendo, infundiendo en nuestras almas esa generación del Hijo y ese amor entre el Padre y el Hijo, ese amor perfecto. Entonces, conociendo esto, nos vamos llenando de amor, nos vamos llenando de Jesús. Él no se crea en nosotros, no, Él genera hijos para Él a través de nosotros, porque Dios lo que quiere es poblar la tierra de hijos para Él, y cada acto divino que se hace es un hijo que se está creando para Dios, que se está generando para Dios. Entonces, esto es una cosa tan profunda, mis hermanos, que hay que rumiarlo y rumiarlo y rumiarlo y leer las lecturas y volver a leerlas y escuchar algún video, pero sobre todo, antes de uno leer una lectura como esta, por ejemplo, hacer lo que Jesús le dijo a un sacerdote o a dos sacerdotes cuando estaba con Luisa, que él le dijo que llamaran a los ángeles para que tocaran su frente, para que le infundiera el Espíritu Santo y pudieran comprender esa verdad divina. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer en todo momento, porque somos nada, no sabemos nada. Nos quitamos del medio, qué bueno, porque al quitarnos del medio, el alma está vacía y lo puede recibir todo. No podemos poner nuestro intelecto ni nada de eso en estas cosas. Solamente escuchar a Jesús y dejar que Él nos diga esa verdad, que la escriba con tinta de luz en nuestras almas, como dice una lectura, y después que la escribe, es que entonces habla. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Por eso es que como dice Mercedes, esta cuarta hora o sea, todas son bellas, pero un alma eucarística puede como que saborearla. Y esas almas eucarísticas son las que realmente estamos llamados a ser. Estamos llamados a ser hostias vivientes, como dicen unas lecturas más adelante. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios, pero el alma que vive en la divina voluntad, Dios se hace templo de esa alma. Así de maravilloso es nuestro Dios. Así nos quiere a nosotros, siendo uno solo con Él.
ser dioses con Dios. El catecismo, no me acuerdo si es el 260 o 460. Bueno, pues eh, voy a ponerles una presentación que hace tiempo que dimos sobre la Eucaristía, pero desde el Antiguo Testamento viene como haciendo como unas señales de lo que iba a ser cuando Jesús vino a instituir la Eucaristía. Entonces, no se la voy a dar toda porque es muy larga, pero voy a ponerle algunas cositas como por ejemplo, en el momento que Jesús le dijo a Pedro o a dos de sus discípulos que fueran a preparar la cena, pues eso es bien importante. Podemos remontarnos en ese momento, podemos ir a ese momento y ver por qué por qué Jesús dijo eso. O sea, Jesús lo que hizo fue que consumó ese momento del Antiguo Testamento y lo llevó a la verdadera Eucaristía. O sea, en el Antiguo Testamento era algo anterior que estaba como que caminando hacia lo que él iba a hacer. Y entonces ese día es cuando él lo instituye. Vamos a presentárselo. Esto es como era el tabernáculo antes. El tabernáculo de Moisés, cuando ellos se fueron al desierto, pues así era como ellos montaban su tabernáculo. Así mismito, era como un campamento, así. En esta parte de aquí, que es el atrio, hacían todo, o sea, mataban a los corderos y demás. Luego entonces había un lugar santo, que estaban los panes de la preposición y demás. Y luego aquí donde sale el lujito, ese es el lugar santísimo, que es esto que está aquí, que ahí solamente podía estar el sacerdote, el sumo sacerdote. Esto, eh, cada cosa tiene un significado que ahora no lo voy a decir, pero cada, eh, cada estancia de ese lugar tiene un significado. Eh, Así se veía, más o menos así. La descripción no la voy a dar, pero si la desean en algún momento se la puedo compartir ahora. Estos eran los sacrificios que se hacían en el templo, ¿verdad? En Deuteronomio 12:13 dice, guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar sagrado que veas. Solo el lugar elegido por Yahvé en una de tus tribus ofrecerás tus holocaustos y solo allí pondrás en práctica todo lo que te mando. O sea, los holocaustos se hacían en un lugar sagrado. No era donde quiera, sino en un lugar sagrado. Luego dice, solo irán a buscarlo al lugar elegido por Yahvé su Dios de entre todas las tribus, para poner allí su nombre morando en él. Allí llevarán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, de diezmos y presentes de sus manos, sus votos y sus ofrendas voluntarias. Los primogénitos, que eran los corderos primogénitos, de su ganado mayor y de su ganado menor. Allí comerán en presencia de Yahvé su Dios y se regocijarán ustedes y su casa por toda la empresa en que Yahvé tu Dios te ha bendecido. Era un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Un sacrificio de agradecimiento por ellos haber sido liberados, ¿verdad? De Egipto. Ahora, en Hebreos 13:9, miren lo que dice la Sagrada Escritura. No dejéis llevar de acá para allá por doctrinas abigarradas y extrañas. Mejor es corroborar el corazón con gracia y no con manjares,
los cuales nunca aprovecharon a los que fueron tras ellos. Y fíjense ustedes esto, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el santuario, o sea, como sacrificio, por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Ofrezcamos a Dios por medio de él un continuo sacrificio de alabanza, esto es el fruto de los labios que bendicen su nombre. Ahora, hubo un historiador llamado Flavio Josefo, que él es historiador judío, o fue de primer siglo, ¿verdad? Él era fariseo y sacerdote practicante. Entonces, él nos explica qué fue lo que quiso decir Jesús a Pedro y a Juan para que se adelantaran a preparar la Pascua. Y esto escribió él, dice, fíjense ustedes cómo eran estos. Ellos sacrificaban de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana el cordero. Entonces, tenía que haber una pequeña fraternidad de entre 10 a 20 que se reunían en torno al sacrificio. O sea que la celebración pascual no era en solitario, eso no era permitido. ¿Cuántas víctimas, o sea, cuántos corderos sacrificaban? Alrededor de 250,000. La ofrenda que se daba por cada uno de ellos era 10 denarios por víctima. Había una multitud que llegaba a Jerusalén de alrededor de 2.700.000 peregrinos, todos puros y santos. Ese evento era inolvidable, era muy, pero muy importante. En las tradiciones rabínicas se llama Mishnah, que es de 200 años antes de Cristo. Eso es una colección ancestral de todas las tradiciones rabínicas, ¿verdad? Entonces, narra cómo era que se llevaba a cabo ese evento sacrificial. Cerraban la puerta principal de la ciudad con todo dentro y hacían 3 filas. Imagínense ustedes 2.700.000 almas dentro de esa ciudad. Entonces, había un laico que cortaba el cuello del cordero. El sacerdote levita recogía la sangre en una vasija de oro y plata. Esa vasija, todo esto es en el atrio. Esa vasija la regaban el altar de la sangre, de sangre, mientras cantaban unos salmos, que era el Salmo 113 al Salmo 118. Luego de hacer eso, se llevaban el cordero para prepararlo. Eso fue lo que Pedro y Juan fueron a hacer. Le quitaban la piel y lo ensartaban en varas de madera en forma de cruz para irlo girando mientras lo asaban. Así que imagínense los miles de hombres cargando con corderos sacrificados en la espalda para ser asados. Lo comían entero porque no podían dejar para el siguiente día. Entonces, el Mishnah describe la circulación de la sangre de ese sacrificio por el costado del altar y del templo de Jerusalén. Esto es bien importante y es bien interesante porque miren cómo era. El altar del sacrificio tenía 2 huecos con un conducto que salía del lado y desembocaba la sangre al Kidrón. El Kidrón es un manantial de agua. La sangre se mezclaba con agua. Al llegar los peregrinos a la puerta de la ciudad de Jerusalén, se encontraban con una escena del Kidrón ensangrentado. Y eso, si vamos a Éxodo, que dice esa parte, tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre del recipiente y unten la parte superior y los 2 postes de la puerta con sangre del recipiente. Eso fue el día que el ángel del Señor iba a pasar cuando Moisés iba a sacar a su pueblo de Egipto. O sea, cogieron ese manojo de hisopo, lo mojaron con la sangre del cordero y si notan,
pues tres pedacitos como de sangre, uno arriba y uno cada lado. Y si uno realmente hace en puntos, pone esos puntos, eso forma una cruz. Eso es la prefiguración de lo que el sacerdote hace en la iglesia cuando nos rocía el hisopo. Ahora miren esta parte de la lanzada. Como era la preparación a la Pascua para que los cuerpos no quedasen en la cruz durante el sábado, porque era un día grande, el de aquel sábado los judíos pidieron a Pilato que se les quebrase las piernas y los retirasen. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y luego del otro, que había sido crucificado con él. Mas llegando a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, al instante salió sangre y agua. Sangre y agua por el costado, sangre y agua en el quedrón, que salía por el costado del altar. O sea, todo esto son prefiguraciones de lo que iba a suceder en esa noche de Pascua. Y me quedo aquí porque hay muchísima otra más información, pero quisiera compartir con ustedes y que lo pensemos así, vamos a ese lugar donde Jesús estaba, hizo la cena pascual y ellos cantaron, como leímos, ¿verdad? Ellos cantaron esos salmos. Hay un salmo que escogí para que lo escuchemos entre todos, que es el Salmo 118. Pensemos, vamos a imaginarnos y vamos a estar allí con Jesús cantando ese salmo, mis hermanos. Yeah.
te exaltaré, mi Dios. Como Jesús exaltó a su Padre en ese momento, en esa cena pascual, creándose a sí mismo en ese vil pedazo de pan. Y hay otro salmo que estoy segura que Jesús cantó también, que es el Salmo 116, que menciona a su mamá. Entonces, pues, por falta de tiempo no se lo voy a poner, pero se lo puedo compartir en el chat. Bueno, pues eso era lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Un poco de historia para que podamos ver esas prefiguraciones eucarísticas, cómo se cumplieron en esa noche. Solo quería leer unos cuantos comentarios. Uno dice, todo esto es anticipo de lo que siglos después Jesús sería el Cordero sacrificado, la redención y la Eucaristía. Es anticipo del vivir en el divino querer y el establecimiento del reino. Otra dice, esta es prefiguración de la redención de Jesús como pregunta. Y otro dice, bueno, agradeciendo, ¿verdad? Que estuvo hermosísimo, hermana querida Mirta, bendito sea Dios. Yo no sé qué tiene ese. Sí, y definitivamente eran prefiguraciones de lo que iba a suceder. Así mismo es, según Jesús convirtió el agua en vino, pues también convirtió el vino en sangre. Milagros que sigue haciendo día a día, ¿verdad? Sí, Leticia. Hola, buenas tardes. Nomás lo que me quedé, la parte donde dices cuando se tiraba la sangre al río para mezclarse con el agua. Y me quedé pensando cuando le atraviesan el corazón, ¿es normal que salga agua y sangre del corazón? O porque se la atravesaron el corazón. Dejo a la doctora que explique. A ver, Lupita. No, no es normal, pero como él ya había perdido todo, ¿verdad? Ya Mm, le salía lo último. Pero oh, normalmente no, normalmente no, es la ¿verdad? sangre con sus glóbulos, ¿verdad? Lo que Sí, sale. El agua, el agua se guarda en, porque el corazón tiene una cubierta que se llama pericardio. Entonces, cuando hay mm, inflamación, se forma agua alrededor de, ah, de esa del capa, corazón. Oh, alrededor del corazón, ¿verdad? Entonces, en él, por todo lo que estaba sufriendo y que con lo que él nos relata que cayó en el Cedrón y en ese entonces todo eso estaba putrefacto, ¿verdad? sí. Eh, Él adquirió allí infección y con los azotes esa infección más entró a su cuerpo y en Valtorta va explicando y se entiende que tiene fiebre. Así es Oh, que él también tuvo una sepsis y eso explicaría de que esa parte del corazón donde está esa bolsita que se llama pericardio se ujú, inflamó y colectó agua, ¿verdad? Así que el, el, um, cuando la espada, la mm. lanza más bien La dicho, lanza atraviesa, atraviesa. lo primero que atraviesa es esa El, cubierta del pericardio, ¿verdad? Y entonces el agua que tenía ahí acumulada sale. Así que así sería la explicación fisiológica, digamos, ¿verdad? Pero ujú, normalmente cuando hay ruptura del corazón o en cirugía se abre el corazón, pues, lo que sale es ujú, sangre, ¿verdad? O sea que no ujú, es común y lo más seguro es que el pericardio estaba lleno
lleno de agua, de, ¿verdad? de Por la agua. tortura, por la inflamación y también hoy hay descrito un corazón sufriente. En los milagros eucarísticos, ¿verdad? Hay una Mm, patología, ¿verdad? Que casi así se llamaría corazón sufriente. Y entonces, con lo que nos explica Mirta, que eran 2 millones de personas, y Flavio Josefo es contemporáneo del Señor. ujú, Así es que imagínense qué cantidad de gente no estaba en Jerusalén cuando primero él entró triunfante y luego cuando él tuvo que atravesarse el Calvario. 2 millones de gentes, porque ahí dice María Valtorta que todo Jerusalén estaba contra él. Así es que él pasó por túneles de gente con la cruz. Era tremendo, ¿verdad? Así es que solo sufrir los vejámenes humanos, como también lo dice San Aníbal en el libro de la Pasión al principio, si ustedes lo leen, ¿verdad? ujú. Él dice todo lo que el Señor sufrió, entonces era suficiente como para que su pericardio estuviera inflamado, ¿verdad? Y que se depositaran líquidos. Ujú. Y Sí, otro comentarito pequeño era que ese Kidrón es el mismo Cedrón que nos describe Luisa, ¿verdad? Porque sí, si ustedes se fijan en María Valtorta, no aparece la descripción del Cedrón, pero Luisa lo describe muy muy, claro. muy bien, ¿verdad? Sí. Pues también ahorita que están diciendo cuando está haciendo el lavatorio de los pies, me estaba escuchando el otro día el de María Valtorta en el radio, radio teatro de María Valtorta, dice que cuando le está lavando los pies a Judas, que le agarra los pies y se los pone en el corazón para decirle, ¿cómo le dice? Dame tu alma que yo te voy a salvar, yo te amo, dame tu alma y que lo abraza y pues está llorando en sus pies. Y yo, ay, todo lo que ya sabía él y aún así lo hizo, ¿verdad? Sí, nadie puede decir que el Señor no tuvo misericordia, ¿verdad? Eh, allí. Nadie Porque puede dicen que es decir Pedro, que ¿verdad? todo Digo, lo que Juan. le pasó Ah, a Judas fue porque el Señor lo abandonó. No, no, al, porque él, al contrario, mm, ¿verdad? mm, sí, Es en el que más invirtió, sí. podríamos decir. No, y sí lo dice en todo, digo, pues voy en esa parte donde están ellos cuando él se junta con ellos y va evangelizando, cómo lo cuestionaba mucho a Jesús. Y dice María Valtorta, él muy tranquilo le contestaba, oh, estás haciendo mal esto, oh, ¿para qué nos llevas para allá? Y todo el tiempo se oye que está renegando, renegando. Y él dice, siempre se ve que él bien tranquilo le contestaba lo que estaba haciendo. Y digo, Sí, pues entonces, es que mucho amor. para él la unidad es lo más importante, ¿verdad? Entonces quiso mantener unidos a sus 12 lo más posible. Lo más que se pudo. Y bueno, imagínense qué tortura saber a quién tenía a la par, este, y más en la última cena, ¿verdad? Porque no está en estas lecturas, pero María Valtorta María Valtorta. dice que lo que más le dolió, lo que más, no es lo que más le dolió, sino que lo que más condenó a Judas fue el hecho de haber comulgado en pecado mortal, el haber tomado el pan y el vino en pecado mortal. Pero aquí está valiendo la lectura cuando dice que le está dando el pan para cuando le pregunta así bajito, Juan, ¿verdad? Que le diga quién es el que lo va a traicionar. Y dice, agarra un pedazo de pan, pero no el que había consagrado, dice que agarra un pedazo de pan y lo sumerge. Ese no es el mismo del que le había consagrado, ya lo habían consumido, ¿verdad? Sí, porque se Sí, ¿verdad? explica bien claro, Ujú. porque son unos panes, así como Son, los panes árabes que, sí, que conocemos ahora, la dividido en tortilla 13. pita bread. Sí, Ujú, una pita, ¿verdad? Y como ese copón ujú, último, como leyeron al final del documento, está la explicación de las 4 copas, ¿verdad? Entonces la cuarta copa era bien grande, pero dividió el pan en 13 pedazos, porque el sí. último era para su mamá.
Ujú. Sí, por siempre dice en la lectura del Evangelio, y creemos que también le dio la comunión a María, ¿verdad? Sí, sí, he Pero leído en la aquí, lectura. aquí se confirma, ¿verdad? Aquí Porque, se lo está confirmando que sí lo hizo, ujú, sí. ujú, porque recuérdense que lo habíamos comentado hace tiempo, ¿verdad? En los ritos, Ujú. las mujeres y los hombres no están juntos. Entonces, No, Nuestra nunca. Señora, ese cenáculo era como casa de té, ¿verdad? O sea que tiene distintos apartados porque todavía Sí. existe. Ujú. Y entonces la Virgen estaba en las partes habitacionales. Y ahí fue donde fue a pedirle la bendición, aunque uno entendería por lo que Luis explica que el Señor caminó, como que ella estaba en otro lugar, ¿verdad? María Valtorta dice que, es- que, Salió. que salió de la misma habitación, de la otra Ujú. habitación, ¿verdad? Pero en fin, este, el Señor sabe por qué pone esas diferencias y no está en nosotros el querer clarificarlas porque Él no lo ha puesto No, así, ¿verdad? porque no creía, como dicen, en la bondad y el amor que el Señor le tenía, ¿no? Porque dice, si él se haya Sí, arrepentido, él lo haya perdonado, pero no creyó que lo iba a hacer, o creía que su pecado era tan grande que el amor de Dios no lo iba a poder perdonar, ¿no? sí, o sea, Él era el, el plus de la soberbia. Ujú, sí, Ujú. bueno, Leti, Sí, ¿otro bueno. comentario o pasamos a No, Mari no, Joven? es todo. Ya Sí, está bien, sí, gracias. bye, bye, bye. Perdón, le iba a decir otra vez a mi mamá, espérame tantito. Perdón. Algo muy, muy sencillito y creo que tiene que ver con lo que mencionaba Leti, pero es que a mí igual Radioteatro María Valtorta lo he comentado, o sea, cómo me transporta ahí con Jesús pero insistentemente es que cada vez que lo escuchas, en, en todo momento Judas no lo suelta, no lo quiere soltar, porque su interior Judas sabía que lo necesitaba, pero su tendencia al mal que el mismo Señor Jesús explica, la tendencia al mal que tenía este Judas, híjole, fue lo que lo perdió al final. Pero Jesús puso en todo momento todo para salvarlo. Él lo quería salvar. Él quería salvar a Judas. Y en todo momento le decía a Judas, mejor retírate, Judas, porque Judas no lo soltaba. Es que cada vez que escuchas sobre todo, por ejemplo, hay uno que me parece que se llama Discursos en Aguas Especiosas, que casi te habla de todos los mandamientos, ahí te va hablando uno por uno, y es extraordinariamente ver la presencia tan persistente que tenía Judas ahí con él, como en todos los capítulos, o sea, estaba persistiendo con Jesús, porque tú dirías, bueno, escuchas más a Juan, a Pedro, a Santiago, no, o sea, Judas no lo soltaba, Judas no lo quería soltar y Jesús, de alguna manera, pues también por eso no sabía lo que era, quién era y cómo estaba el alma de Judas y lo quería salvar a toda costa. Pero pues ni hablar, al final lo perdió su tendencia, su infame tendencia al mal que tenía Judas y pues porque no, su soberbia, su orgullo fue lo que pues, lo perdió definitivamente. Pues nada más, eso es lo que quería comentar. Bueno, Marijovi, esta es una parte también impactante de esta cuarta lectura, especialmente en María Valtorta, ¿verdad? Porque el, el Señor dice claramente que Judas, bueno, lo digo en mis palabras porque quería buscarlo exactamente en la página que está, pero dice que Judas fue necesario porque si no, se hubiera tenido que condenar toda la tierra. No sé si repararon, si eso les llamó la atención, ¿verdad? Que dice claramente que tuvo que estar Judas, porque si no es Judas que lo vende o si no pasa todo lo que pasó, toda la humanidad se hubiera perdido. Y ahí es prácticamente como dijo el fariseo en otra prefiguración, ¿verdad? Que tiene que morir uno para que se salven todos. Y aquí
aquí lo dice el Señor cuando los apóstoles le preguntan que por qué si sabiendo quién era, por qué lo toleró, ¿verdad? Así es que, otra cosa que agradecerle al Señor en esa, en esa prueba de tanto amor, como nos empezó diciendo Carlos, ¿verdad? Que eh, es una locura y que uno apenas uno lo puede creer, ¿verdad? Ujú. Mirta, Sí, y aunque eso no es, esto que le puede decir no está en la lectura, me parece que el comentario pues viene a bien hacerlo, y es que el demonio se encarnó en Judas, o sea, el demonio se encarnó en él. ¿Cómo el demonio se encarna o cómo un ser humano se vuelve un demonio? Pues se vuelve un demonio porque la parte animal del hombre se une a la parte espiritual diabólica. Y ahí es donde el demonio se encarna. Por eso es que el hombre de hoy en día, muchos hombres hoy en día son demonios. ¿Por qué? Porque hoy en día la parte animal es la que está más de moda, por decir así. La parte pasional es la que está de moda. Y entonces como no tienen, digamos, ningún conocimiento de Dios, ni les interesa, pues entonces terminan actuando con las actitudes del maligno y se vuelven demonios. Quiere decir que si Judas no hubiese sido el demonio encarnado, hubiese sido otra persona, porque el demonio quiere ser Dios, sin Dios. Y entonces para poderlo vencer, quien único lo podía vencer era Dios mismo. Así que él tenía, si pudiéramos decir, tenía que encarnarse para supuestamente vencer a Dios. Era de la única manera que él podía estar al tú por tú peleando con Dios, haciéndose humano o pretendiendo ser humano. Interesante, ¿verdad? por eso es que cuando ustedes dicen que andaba en todos lados, Judas, buscando al Señor, era precisamente la tentación que le ponía. ¿Y por qué te estás quedando en esta choza si yo tengo mejores amigos? ¿Ve? ¿Y por qué no quieres hacer un reino si eres tan poderoso? ¿Y por qué no me permites ir con mis amigos los fariseos para ver si puedo negociar con ellos algo para ti? Así que prácticamente todas las veces que lo rodeaba era para darle una palabra tentadora. Así que era el tentador allí cercano poniéndolo. Por eso es que dice el Señor que su corazón estaba más roto ya desde antes que ir a la cruz. ¿Algún otro comentario? Bueno, dice aquí que Judas comió y bebió su propia condenación. Prácticamente cuando describen cómo fue todo lo que le pasó a él, me acordaba yo de los cerdos que se lanzaron al precipicio, ¿verdad? Él anduvo huyendo tanto que hasta un perro se le mordió especialmente el área donde Jesús lo besó. Lo único que les tenemos que decir, ¿verdad? Que hemos colocado el día de hoy un calendario más revisado y que está en color azul para que lo distingan y que entonces entramos ya a, a otra semana. Vamos prácticamente de lunes a domingo y que cualquier cosa nos pueden escribir en el chat y si quieren agregar algo más también de las lecturas lo pueden hacer o si quieren seguir comentando porque realmente
no terminamos, ¿verdad? La verdad que el cruce de lecturas era, era muy, era muy importante. Así es que yo pues cierro mi comentario y doy el paso a Mirta. Vamos a escuchar esta canción para terminar. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final. Y sé que hubo en esta mesa el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. El mismo que a ciegos sanó y a cautivos le dio libertad, hoy le dice a sus hijos: venid, que estoy vivo en el vino y el pan. Y se abren los cielos y se unen a alabar sus ángeles y santos, se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús, oh Jesús. Así que, mis hermanos, vivimos para darle vida a Jesús, ¿verdad? En todos nuestros actos.
en cada órgano, en cada célula, en cada movimiento. Vivimos para darle vida a Jesús. Y no solamente para cuando lo recibamos en la Eucaristía, uniéndonos nosotros a su humanidad, a su divinidad y en su divina voluntad, no solamente en ese momento, sino en cada segundo de nuestra vida, que Él sea nuestro movimiento para nosotros poder glorificarlo, alabarlo, bendecirlo, repararlo, junto con Él en su divina voluntad. Ese es nuestro trabajo, darle vida a Él. Así que sigamos acompañando a Jesús en las 24 horas de la pasión y nos vemos entonces el viernes que viene, ¿ok? A ver si el viernes que viene alguien de los que no comparten, alguien trae algo que Jesús le haya puesto en su corazón para compartir. Bueno, pasen buenas noches. Igual, Milta, y me uno a esas palabras. Esperamos que otros también compartan. No se inhiban, no se cohiban. Al contrario, aquí estamos todos para aprender unos de otros. Y es hermoso. Gracias por estar y por Desde el ser. pesebre hasta la cruz, te has entregado en mí en tu amor crucificado.